Hola, muy buena gente, ¿cómo están? Aquí Piero. Hoy les vengo a hablar un poco de lo que es el Soulbeast, la nueva élite del Druida. Ya mucha gente lo está utilizando, tiene tiempo ya que salió esta expansión. Les voy a hablar un poco de la build que estoy utilizando ahorita en lo que es este PvP. Entonces, bueno, empecemos con lo que son los rasgos. Entonces, bueno, eh, tenemos lo que es maestría bestias, supervivencia y bestial más Soulbeast. Build Mastery lo llevo principalmente, bueno, aparte porque llevo mandoble, entonces digamos un rasgo que nos reduce la recarga de las habilidades del mandoble y nos incrementa un poco el daño. Además nos da chance de ganar furia cuando metemos un golpe. También tenemos cada vez que nosotros o nuestra mascota mete un golpe crítico, vamos a ganar power. Que ustedes saben, siempre tener un poco de power, bueno, va a hacer que metamos un poco más de daño. Y también tenemos Lesser Quickening Zephyr, que básicamente lo que va a activar es Zephyr Speed cada vez que cambiamos de mascota. Y a pesar de que el cooldown es de 12 segundos, bueno, es muy similar al cooldown que vamos a tener con un cambio de mascota, entonces se va a activar bastante seguido, nos va a dar quickness, para atacar más rápido, super velocidad para movernos más rápido, furia, y aparte de eso, por un rasgo que tenemos en supervivencia, nos va a dar furia y nos va a remover dos condiciones. Bueno, pasamos a lo que es supervivencia. Supervivencia, bueno, aquí hay dos rasgos bastante importantes. Tenemos este de acá, que bueno, le reduce la recarga a las habilidades de supervivencia, en este caso Quickening Zephyr y Lightning Reflex. Como les dije, nos va a dar furia, tiene una recarga reducida y remueven dos condiciones cada uno. Y Short Anguish, que básicamente cualquier habilidad enemiga que nos deshabilite va a ser transferida a nuestra mascota una vez cada 60 segundos, entonces ya que nos hagan flotar, que nos empujen, que nos boten, que nos stuneen, lo que sea, digamos. De cada 60 segundos se le va a transmitir a la mascota cuando nos aplique una de esos efectos, digamos. Y bueno, tenemos acá que básicamente lo que hace es que nos da regeneración y nos reduce el daño que tomamos cuando tenemos regeneración. Y básicamente cuando nos mete alguna infección, sea veneno, sangrado o quemadura, se va a activar este rasgo. Como ven, se activa cada 10 segundos. Vamos a curar un poco de vida. Y bueno, mientras nos estamos curando un poco de vida, también recibimos daño reducido. Esto aplica bastante bien porque tanto los Tifa Condi como los Mesmer, como los ingenieros a condición, guardianes a condición, bueno, básicamente casi cada clase de condición por lo menos mete o sangrado, veneno o quemadura. Entonces pues va bien junto con el otro rasgo que también nos ayuda con las condiciones. Ahora bueno, Bestialma, que es lo que caracteriza esta build. Bueno, este rasgo de acá, que es un imparable, es por elección personal, digamos. Básicamente tenemos otro Rompestun, si ya bien tenemos dos Rompestun con las dos habilidades de supervivencia, tenemos un Rompestun más cuando entramos a modo bestia, y además de eso tenemos 4 segundos de ataques imbloqueables, entonces quiere decir que cuando entremos a modo bestia tenemos acá ataques imbloqueables. Bien para cuando un warrior está bloqueando, un guardián tiene los escudos, un druida pone el 5 al báculo, etc. Bueno, tenemos segunda piel que reduce aún más el daño de las condiciones. Un 33% es bastante reducción de daño de condición. Y bueno, tenemos como último rasgo, tenemos líder del pacto. Aquí, bueno, he visto algunos que utilizan para un poco más de supervivencia, y básicamente en lugar de matarnos, salimos de modo bestia y nos curamos un poco de vida. Lo tenemos hasta acá, que hacemos daño incrementado cuando los enemigos tienen una vida menor que nosotros, pero este me parece bastante interesante porque tanto nuestra cura como nuestra élite van a ser posturas, y ambas tienen una duración incrementada. En este caso la cura tiene una duración de 6 segundos y es bastante buena contra condiciones también. O sea, si bien nos cura casi 5000 de vida, y si bien por ejemplo esta acá durante toda la curación, bueno, nos cura 6000 de vida, y por ejemplo el Cuento de Troll, que también es bastante bueno, nos cura 8000 de vida, digamos.
Esta postura nos va a curar 5000, pero cuando tengamos condiciones nos las va a quitar durante 6 segundos. La postura no puede ser corrompida, entonces muy buena para enfrentar a los Scourge, que ustedes saben que corrompen bastante los nigromantes. Y nos va a curar 800 de vida básicamente por cada 2 condiciones que nos quite. O sea, nos cura 400 por cada condición que nos quite. Si tenemos 2, pues nos cura 800 por segundo. Si suma un total, pues va a ser muy similar o incluso mayor que Guante de Troll, que es la cura que más cura, valga la redundancia. Bueno, tenemos sello de piedra, que nos hace invulnerables al daño directo. Y además de eso, bueno, nos da 180 de dureza cuando está en modo pasivo. Entonces, cuando están contra una clase de daño directo, sean los Holosmith, sean los Thief, los Mesmer, que ahorita van con Bill Shatter, bueno, es bastante útil para aguantar un poco más y un poco más de supervivencia e incluso hasta lograr bajarlos en ese tiempo. Bueno, Quickening Zephyr, bueno, ya los explicó bastante en de acá, digamos. Tiene una duración un poco mayor. Tiene Quickness por 6 segundos, velocidad por 6 segundos, Furia 6 segundos, Rompe Stun. Y además de eso, limpia las condiciones. Entonces tenemos 1, 2, 3 Rompe Stun acá. Bueno, tenemos Lightning Reflexes, que es otro Rompe Stun, cura 2 condiciones, quita movilizar. Aparte de eso, Furia, Vigor, hace daño, rueda para atrás. O sea, qué más decir, es bastante útil, casi que hay que llevarla sí o sí si van a DPS como cosa estable. Y bueno, la última es Líder del Pacto, que es una habilidad bastante útil porque nos incrementa el DPS por un montón. O sea, básicamente es cada vez que nosotros metamos un golpe, un cuarto segundo después se va a meter un segundo golpe, y aplica tanto para nosotros como para nuestra mascota. Entonces, si empezamos a atacar y la escabomada hace engage, ustedes han visto que la escabomada pega una gran cantidad de golpes, por lo tanto todos esos golpes van a pegar un segundo golpe. Y si estamos pegando con el Rapid Fire o el Barrage, todo ese montón de golpes van a pegar un segundo golpe, indiferentemente de la cantidad de enemigos. Además, por el líder del pacto, a los aliados que estén en un radio de 360 unidades, se les va a aplicar la misma postura, pero con una duración menor, o sea, la mitad de la duración. O sea, 3 segundos en 6 segundos en Y pues bueno, básicamente esos son los rasgos. Vamos con lo que son amuletos y runas, así como los sellos. Bueno, en armas tenemos arco largo, ¿verdad? Y mandoble. No utilizo espada cuerno, la verdad no me gusta mucho utilizar espada cuerno. Sé que hay una variante esta build que es con espada cuerno y con otros rasgos, una pequeña variante ahí. Pero bueno, sellos de coraje en ambos. En el arco, bueno, sello de separación, que básicamente es cuando estemos a una distancia de 500 del enemigo, vamos a pegar un poco más. Y es bastante bien para el arco. Usualmente vamos a empezar a una distancia muchísimo mayor. Recuerden que el arco tiene una distancia de 1500, entonces usualmente vamos a empezar atacando casi que desde esa distancia. Bueno, sello coraje también el mandoble, y sello salvajismo, que básicamente el mandoble ustedes saben que tiene un stun. El escabomada también mete un stun, entonces 30% más de duración del stun y 3% de daño extra a los enemigos stuneados. Amuleto Marauder, ¿por qué? Porque tenemos un poco más de supervivencia, más que nada contra las condiciones. Porque si bien, como es una build de daño directo, podríamos ir Berserker y hacer un poco más de daño, vean lo que cae en nuestra vida, cae en 16.000. Con el amuleto de Marauder o salteador, quedamos en 21.000 de vida, que es bastante bien. Ahora, runa del erudito, Scholar, bastante útil, da poder, ferocidad y 10% de daño cuando estamos con una vida mayor al 90%. Sé que a mucha gente a veces le cuesta poder hacer uso de ese último rasgo, debido a que cuando ya estás en combate y te están bajando la vida, pues el rasgo ese pues vale madre. Pero este es más útil cuando vas a emboscar a alguien, vas a empezar una pelea, vas con el 100% de tu vida, entonces vas a meter muchísimo más daño. Y en esta build lo que buscamos es mayor cantidad de daño posible. Mascotas, bueno, tenemos el escabomada y tenemos el ciervo de piedra. En este caso el ciervo de piedra básicamente es porque nos da muchísima movilidad. El F2 cuando estamos en modo bestia hace una carga que avanza un montón de unidades, tiene 1200 de rango. Y aparte de eso tenemos un leap del mandoble que son otras 1000 unidades. Entonces básicamente avanzamos 2200 unidades en 2 habilidades, con un cooldown de 12 segundos en esta y un cooldown de 9 segundos y medio en esta. O sea, son cooldown
bastante cortos y podemos avanzar un montón, lo que nos permite hacer roaming de punto a punto y tomar el rol de un TIF en caso de que no haya TIF en el equipo. Pues bueno, básicamente esos son los rasgos y habilidades que tenemos en la build. Usualmente cuando no hay TIF yo voy a home y voy con el ciervo. Luego de esto, si empiezo una pelea, empiezo con el ciervo y luego utilizar el F1 y el F2 del ciervo. Cambio a escabomada y luego que escabomada hace la entrada, me equipo la escabomada. Entonces voy a enseñarle tal vez un poco cómo funciona. Vamos a probar contra los golems un momento, a ver si no hay gente en este momento aquí. Bueno, tenemos alguien que está, bueno, unos clones que están golpeando aquí el golem indestructible, pero no es el problema. Entonces, usualmente primero se manda uno la élite para pegar un poco más. Empezamos pegando un par de golpes. Luego, Quick Inception, 4, 2, mandoble. Damos el peor de la mascota. Cambiamos aquí al escabomada. Equipamos escabomada. Cambiamos de arma. 2, F3. La cantidad de daño que hicimos fue brutal contra ese golem. Ya vieron que menos de 30 segundos le bajamos vida y media casi. Ya estaba un poquillo pesada la vida. Ahora veámoslo contra, por ejemplo, un guardián que saben que aguanta bastante. En este caso, bueno, tenemos la élite en cooldown, pero no va a ser mayor problema. Entonces empezamos. Lo mandamos a atacar acá. Mandamos Quick Inception, 4, 2. Mandamos 5 acá. Ponemos el 2 acá. Interrumpe. Bien. Vamos. 2. 3. Y bueno, ya está muerto. Ni siquiera hay que cambiar de arma. 3 para rematar. Y listo. El 3 es bueno porque rematan estando invisibles. Bien, bien. En caso de que los traten de interrumpir, tiene un rasgo que transfiere la deshabilitación a la mascota. En este caso, cuando tiene la mascota equipada, el juego considera como si era una mascota invisible, para decirlo así. Entonces, o imaginaria. Entonces se transmite ese stun o ese interrumpe a la mascota imaginaria. Y en ese caso podemos rematar de manera tranquila, como si tuviéramos estabilidad. Y pues bueno, básicamente esa es la build. Y les voy a mostrar un gameplay ahorita que estoy en Ranked, estoy en rango oro. Entonces voy a mostrar un gameplay de oro para que vean cómo se desenvuelve la build.
hold on for a second. If words can be weapons, then what I say can affect it. They're not just words on a record, and I can choose to respect it or choose to infect it. But once it hits the water, it's too late to be selective. Cause one voice is enough to make sleeping giants wake up, to make armies put their hands up and watch whole nations stand up. It's one belief, one spark, one faith and one restart. And we can reboot the whole chart before it all falls apart. So stand up, shout it out, and put them in the air if you like it loud. We only got one shot, so let's make it count. It's a takedown, nobody can stop us now. Stand up, shout it out, sing it loud so the world can't drown us out. And before we depart, let's leave a mark, cause light shines brighter in the dark. When we scream, our lips don't make a sound. We march with feet on solid ground. We walk where no one wants to go on this untraveled road. So hold on for a moment. If we're not scared of opponents, then with what we have we can own it. We'll just plant the seed and keep growing. And when that light shines in the morning, they'll still be waking up yawning. We'll be smiling like we expected, with sweet victory in one method. Cause one voice is enough to make sleeping giants wake up, to make armies put their hands up and watch whole nations stand up. It's one belief, one spark, one faith and one restart. And we can reboot the whole chart before it all falls apart. So stand up, shout it out, and put them in the air if you like it loud. We only got one shot, so let's make it count. It's a takedown, nobody can stop us now. Stand up, shout it out, sing it loud so the world can't drown us out. And before we depart, let's leave a mark, cause light shines brighter in the dark. When we scream, our lips don't make a sound. We march with feet on solid ground. We walk where no one wants to go on this untraveled road. When we scream, our lips don't make a sound. We march with feet on solid ground. We walk where no one wants to go on this untraveled road. And I can choose to respect it or choose to infect